Un saludo cordial en el marco de un aniversario más de nuestra magna casa de estudio, la Universidad Nacional Abierta. Disertaremos acerca de la educación abierta y a distancia, visión holística del ser en situación post-pandemia. Les habla la doctora María Auxiliadora Campos Medina, PhD, Universidad Nacional Abierta, Centro Local Lara. Tiene como intencionalidad esta conversación generar una reflexión recursiva desde una perspectiva transepistemológica acerca de los nuevos retos que debe enfrentar la educación abierta y a distancia desde una óptica holística del ser en situación post-pandemia, pues es un suprasistema complejo. Cabe destacar que el individuo posee estructuras cognitivas que le permiten el autoconocimiento, aspectos de su ser menos manifiestos, que incluyen las emociones, sus deseos, los roles sociales y sus altas capacidades no descubiertas, que le permiten adaptarse a una sociedad sumamente transformadora, transformante, los cuales se entretejen a fin de formar una red asociativa concebida como autoconcepto. Observando la lámina, tenemos al ser holístico. Tiene principios ontológicos, epistemológicos, praxeológicos, tecnológicos, metodológicos, ecológicos y, por supuesto, la moral que proviene de la axiología. Por otra parte, Morin 2005 refiere: el auténtico hombre se encuentra en la dialéctica sapiens-demens-father. Solo la comprensión integral de su naturaleza conduce a la organización de la fenomenología humana. Y esto es lo que ha pretendido esta modalidad innovadora: descubrir esas potencialidades del ser como ente holístico. En este sentido, la Universidad Nacional Abierta, como institución de educación universitaria, es pionera en este estilo, fundada en 1977. Tiene 4 directrices: la democratización, la masificación, la innovación y el desarrollo autónomo. Sumado a ello, concibe la libertad académica desde el accionar de la docencia, la investigación y la extensión universitaria, ahora mediado por el avance tecnológico para producir, generar conocimiento que traerá desarrollo a nuestra sociedad. De este modo, vincular armoniosamente universidad con la comunidad. La educación abierta y a distancia es una modalidad educativa permanente, cuyo centro y protagonista es el estudiante. Por lo tanto, se haya asociado a un carácter educativo democratizante, humanístico, porque va hacia la ética, hacia los valores, hacia las emociones, hacia el valor del ser, y andragógico, porque está adaptado a las necesidades de la vida adulta. Lleva a una autonomía, a la independencia en el autoaprendizaje por parte del participante. Es necesario resaltar estos valores que otorga la modalidad de educación abierta y a distancia,
como son respeto al ritmo individual de aprendizaje que hace rico la convivencia entre los compañeros, producir un aprendizaje autónomo activo y ligado a la experiencia actual del educando, aunado a la sociedad que avanza, impartir una enseñanza innovadora y de calidad, fomentar una educación permanente y, por supuesto, reducir los costos. Otros principios en los cuales está basado la modalidad abierta de a distancia es la dialogicidad. Propicia un ambiente armonioso, dispuesto a la relación entre el asesor, los compañeros, el participante. Además, se crean equipos de aprendizaje a través de la cooperación y de la transmisión de conocimientos. La diversidad. Todos tienen derecho a opinar, a entramarse en su propio ser a través de la acción educativa. Cobra aquí mayor importancia sus alcances, pues nuestra universidad se extiende a todos los límites de nuestra patria. El principio de la complementación. La inteligencia se une para producir. En el trabajo colaborativo tenemos la producción de conocimientos con la instrumentalidad formativa de la tecnología de información y comunicación. Vamos a dar una mirada a la situación post-pandemia. La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto en la educación superior. Muchas veces no era fácil acceder a este modelo de educación virtual. De acuerdo a la UNESCO 2021, la calidad de la conectividad y el nuevo modelo de aprendizaje termina por desmotivar a los estudiantes. Solo el 45% tiene acceso al Internet. De acuerdo a Quinteiro 2021, se observa un declive en la matrícula de 18.2 millones de estudiantes en 2019, 17.8 millones en el 2020. Por otra parte, Fiorillo y Goodwood 2020 acotan que la pandemia y las medidas de control y contención relacionadas con ella, como distancia social, confinamiento voluntario, aislamiento forzado para los que se habían contagiado, tuvo un impacto que menoscaba la salud mental. De la Sela, Altable y Gómez 2020 reportan que debido al impacto generado por la pandemia y sus secuelas, mientras más intensa era, más producía estrés, ansiedad y alteraciones del ánimo. Además, afectando transitoriamente a la memoria anterógrada y la memoria ejecutiva, que nos permite planificar, organizar y actuar en el momento preciso con empatía. Rogers y colaboradores aportan algo muy interesante. En una revisión de 72 estudios, encontraron que el 38.2% de los pacientes con COVID-19 presentaban problemas de concentración y atención y un 34% de problemas de memoria. Esto trajo como consecuencia una gran deserción. Es allí donde la educación a distancia se resignificó por necesidad
y por la salud mental. Necesidades de aprendizaje. El individuo necesita estar en dinamismo para aprender. Muchas veces no tiene la motivación, pero al encontrarse con un material bien diseñado, comienza ese motor y enciende el fuego para graduarse. Por otra parte, el individuo necesita una opción de su tiempo parcial en la que pueda concentrar su disponibilidad horaria para el aprendizaje. Necesita poder desligarse de un modelo tradicional en la cual se convierte en 4 paredes del salón de clase un docente autodirigido. Moreno y Cárdenas, 2012, infieren que el estudiante de educación a distancia debe poseer una capacidad y constancia para entender ese proceso de estudio autónomo y sus objetivos, aprender a descubrir cuáles son sus potencialidades. Por otra parte, debe desarrollar las actitudes de comunicación con los tutores y los compañeros, aún de la distancia, ser responsable y tener dominio de su voluntad para aprender, tener hábitos de estudios y nuevas estrategias, novedosas estrategias de aprendizaje. Una habilidad para vincular el conocimiento teórico con su vivencia diaria y su práctica profesional, apoyado en las tecnologías de la educación. Es necesario apuntar el valioso estudio de Leal 2000, en el cual evidenció algunos rasgos que le son asignados al estudiante a distancia. Este tiene dificultades desde el punto de vista cognitivo, problemas derivados de las múltiples tareas y roles inherentes a la vida adulta, dificultades para asumir la autodirección del aprendizaje, puesto que está acostumbrado a las clases tradicionales, la soledad, el enemigo del sistema o modelo de educación abierto y a distancia. Necesita más orientación para superar las barreras cognitivas emocionales en situaciones o contextos inherentes al sistema de educación a distancia. Para el avance del desarrollo de la educación abierta, es necesario observar las diferencias entre educación presencial y la educación no presencial. Así, Mendoza 2020 nos presentan una interesante diferenciación de ambas, como es el uso de la tecnología como mediador de la educación a distancia, la manera como se presentan los materiales y recursos didácticos, pues se concentran en un solo dispositivo. Lo humano en la comunicación, aún en escenarios virtuales, aunque esto depende de una buena conexión. También destacan que la tecnología jamás desplazará la vivencia del docente. En continuidad con el tema abordado, es perentorio puntualizar algunos aspectos. Se requiere comunicación bidireccional, multimodal, entre los protagonistas del proceso cognoscente. El acceso a material instruccional preparado de forma idónea. Al respecto, MENA 2005 enfatiza que lo virtual no se define ni define la modalidad a distancia. Esta encuentra en las tecnologías digitales la posibilidad
de favorecer el encuentro entre los pares y los asesores. La asincronicidad es una propuesta, es la base de la educación a distancia, pues permite la inclusión y por ende la equidad, pues abre las puertas a la diversidad de acuerdo a las posibilidades de cada persona. Destacamos los valores que se consolidan en la educación a distancia. Por eso, valor y ética van de la mano. Estos son la libertad. El sujeto tiene la libertad de organizar su tiempo, su espacio y recreación. La verdad. El conocimiento está basado en argumentos veraces, pero sobre todo la verdad está en la sapiencia divina. La solidaridad. Nos hacemos hermanos, nos hacemos solidarios ante lo que sucede y además para transmitir el conocimiento. El respeto que hace un clima agradable, el respeto del asesor hacia el participante y viceversa. La ética en la educación a distancia se proyecta. Se proyecta para evitar la mala praxis estudiantil, pero además del docente. Y va aunado al convencimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y por supuesto, las consecuencias de no usar la moral dentro de la universidad. Pero además optimiza el sentido de pertenencia y mejora el clima laboral. Esto se vislumbra, se transparenta en la autoridad moral que proyecta tanto la academia como la institución como organización superior. Es necesario ampliar el espectro de la oportunidad para acceder a la educación superior de todos los grupos socioeconómicos como respuesta concreta a la desigualdad social. Por otra parte, promover la innovación educativa como respuesta a las necesidades de los contextos y los estudiantes a partir de los nuevos desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación. De este modo, la educación abierta y a distancia podrá responder a las necesidades de los sectores productivos del país que gran falta le hace, ofertando nuevos programas de acuerdo a las necesidades que sean pertinentes, idóneos, pero sobre todo de calidad, cuyos resultados aporten impactos significativos para las personas y los contextos. Se debe cultivar el espíritu crítico, la mentalidad de criticidad para seguir desarrollando y no quedarnos con los esquemas antiguos de conocimiento. Así, ver la realidad desde el punto de vista del estudiante, buscar soluciones alternativas que generen justicia y equidad. Por otra parte, se recomiendan herramientas como foros, dinamizar las redes sociales y formar equipos de aprendizaje en las redes. Culmino con una hermosa frase de John Kennedy. La meta de la educación es el avance en el conocimiento y la diseminación de la verdad. Quedo de ustedes. Les habló la doctora María Auxiliadora Campos Medina, PhD, Universidad Nacional Abierta, Centro Local Lara. Gracias.